Sean bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio donde vamos a hablar de la reina Isabel II y de este magnífico documental, La Reina Isabel, Retrato de una Reina. Este es un documental bien particular porque más allá de contarnos la historia de la reina Isabel II, lo que hace es explorar el trabajo que varios fotógrafos que retrataron a la reina construyeron sus imágenes que la convirtieron en uno de los personajes más emblemáticos en la historia del siglo XX, quizás la mujer más reconocida en este siglo y el siglo XXI. Yo quisiera comenzar, Jaime, eh, Sí, claro. comentando lo siguiente, y es, en mis clases de semiótica del cine, les hablo de cómo la fotografía, que es la madre del cine, el cine es fotografía en movimiento, es tres cosas a la vez. La fotografía es icono porque es un espejo de la realidad, nos está mostrando una realidad a partir de una semejanza, de una representación, pero también la fotografía es un arte porque transforma la realidad. Ahí en el tráiler, uno de los fotógrafos cercanos a la reina decía, uno no toma una fotografía, uno la hace. Y tiene que ver con seleccionar una parte de la realidad a partir de unas ideas, a partir de unas emociones, a partir de un punto de vista, una perspectiva. Y a su vez, la fotografía, además de ser icono y de ser símbolo, que es la transformación de la realidad, es también huella de la realidad. La fotografía es un testimonio histórico, nos habla siempre del pasado, nos habla de la historia y pues la fotografía nos permite ser testigos de lo que ocurrió hace años e inclusive ya siglos. Entonces yo quisiera preguntarte, Jaime, acerca de la fotografía y de qué significa la fotografía para ti. La fotografía como espejo, la fotografía como transformación, la fotografía como huella. Pues a mí me interesa mucho es como esos los dos extremos que plantea Joan Foncuberta para hablar de la fotografía, y es la idea de que si la fotografía es una suerte de espejo con memoria, ese espejo puede ser interpretado como un espejo para un vampiro, donde no refleja la realidad de lo que está ante él, o puede ser interpretado como un narciso, que se pega a su propia imagen y que se vuelve, digamos, en cierta forma como inseparable de ella, que es la idea de la fotografía como una huella material como un índice, o Sí, la huella de la fotografía construida, digamos, de manera artificial, que es un poco, digamos que las dos prácticas han estado unidas a la fotografía desde el siglo XIX, es decir, los fotógrafos desde el siglo XIX hacían imágenes con tomas diferentes. Digamos que, por ejemplo, hay muchos fotógrafos documentalistas de esos de paisajes divinos que usaban el mismo cielo muchas veces. Entonces, digamos que la fotografía siempre tuvo la opción de ser construida o tuvo la opción de ser, digamos, transparente a la realidad. Y creo que en ese sentido, esta fotografía que está viendo en este momento nos puede servir de base, ajá, que si ustedes han visto la serie The Crown, hay una, no sé si es la segunda o tercera temporada, cuando ya se acerca, digamos, el final de la vida de Winston Churchill, cuando se retira, digamos, del poder, la Cámara le regala, digamos, contrata a un gran artista, que es a esa época un artista modernista, que haría parte de lo que se conoce como la neofiguración, que es una corriente de los años 50, en donde uno podría inclusive ubicar a Fernando Botero o podría ubicar a artistas de muchos contextos distintos. Entonces, obviamente, pues en el capítulo que se dedica pues a esta situación, se descubrían muchas cosas de lo que es un retrato, de lo que puede llegar a revelar, pero aquí está la fotografía del momento en que se revela el retrato y Churchill puede verlo en persona, y se desencadena en una situación muy conflictiva porque él no se siente identificado con el hombre que está sentado. Vamos a ver acá, ay, perdón, aquí se ve Sutherland en el proceso de trabajo con su esposa, y aquí se ve el retrato final, eh, que claramente pues muestra el rigor
de la edad, ¿no? Es decir, es un retrato de cierta forma veraz que le pues deja ver, digamos, como el deterioro del cuerpo, el deterioro del, sí, del semblante, y esto Ah, obviamente no le generó una satisfacción a Sutherland, y por ese motivo, eh, cuando muere Churchill, la esposa de Churchill quema el cuadro en el jardín, lo que genera una gran controversia porque la Cámara pide la obra en devolución porque pues, fue pagada con impuestos de los ingleses, y al quemar la obra pues destruyó una referencia, digamos, histórica importante, pero además esa obra valía 1 millón de libras esterlinas, lo que hace que obviamente se sientan pues muy afectados porque fue una destrucción del patrimonio público. Con esta introducción quería hacer notar esa especie de coincidencia que tiene la práctica del retrato con lo que hablamos de la fotografía, es que puede ser o muy transparente o muy opaco a lo que sería el sujeto. Por eso tengo como una introducción que denominado el sujeto de su imagen, que tiene que ver con esa satisfacción o insatisfacción que tiene la representación y la autorrepresentación. Escogí por ese motivo como unos ejemplos de autorretratos. Digamos, esto por ejemplo, pues habría que preguntarse si Durero era tan guapo, ¿no? Porque se pintó el mismo. Hay muchos retratos de Durero, autorretratos de Durero, que se volvió como cierta forma como un referente de qué sería un autorretrato ególatra o egocentrista. Y aquí está pues, un autorretrato de final del siglo XIX que muestra lo contrario, ¿no? Pues, Van Gogh hizo montones de autorretratos, todos con unas dimensiones expresivas muy heterogéneas. Este es peculiarmente agudo, porque es después de que él se corta una oreja y se pone una venda, y es como la evidencia de ese precio que se paga por la creación, que es, pues digamos que George Bataille decía que Van Gogh se acercó tanto al sol que el sol lo ensegueció y lo enloqueció y terminó automutilándose, que es un poco lo que él decía Jean Bataille, que se denominaría como la automutilación sacrificatoria, como una forma, digamos, de completar o cerrar el yo, que es una idea como muy oscura. Y aquí se ve pues ese personaje con esos ojos vidriosos, un poco rojos, y la venda, ¿no? Y las ondas de humo sobre la, que es, digo, es muy distinta la manera como se ve él a sí mismo que como se veía, por ejemplo, Durero. Y aquí pasamos al siglo XX con esta idea del retrato que muestra lo que no es real, que es Marcel Duchamp, que es un artista francés, se maquilla un poco, se pone ropa o se atavía como si fuera una mujer, y a través de fotomontaje le agrega dos brazos de una mujer y se hace llamar Eros c'est la vie, que es un juego de palabras donde significa que la vida es Eros o que Eros es la vida, al mismo tiempo que parecería ser un hombre. Y aquí hace una cosa similar, perdón, con un retrato muy conocido. Él compra, digamos que en el año 20 ya se había producido el robo de la Mona Lisa, que estuvo perdida 4 años. Y ese robo, digamos, cuando la Mona Lisa se perdió, pero no se perdió, se la robaron, el museo no se dio cuenta de inmediato. O sea, pasó mucho tiempo hasta que notaron que faltaba. Es decir, eso muestra que no era tan importante. Y por ese motivo, cuando la Mona Lisa retorna al museo, 4 años después, se vuelve un ícono de lo que sería el retrato del siglo XV, bueno, y se vuelve un ícono de muchas más cosas porque en un momento dado pues, se pensó que el ladrón era Picasso. ujú. Y por ese motivo, esa celebridad hace que Duchamp juegue de esta manera dadaísta, que es comprar una lámina muy barata de la Mona Lisa y hacer una intervención que parecería como infantil, como de vandalismo, de dibujarle bigote y barba, Sí. pero al verla, él se da cuenta pues que parece un hombre. No, al tener bigote y barba podría ser un hombre del siglo XV perfectamente, por la ropa, y por eso no sé si aquí se ve o no se ve, si ya se ve la parte de abajo, es que no sé por qué se sigue viendo esta varita. Ya. Dice LHOQ en la parte de abajo, que en inglés sería look, es decir, hace notar que con la mirada pasa algo que es ver un hombre en lugar de una mujer. Y en francés, LHOQ significa ella tiene el culo caliente, que tiene que ver con la idea de que está sentada, si es una mujer, pero si uno se piensa que lo que está viendo uno es un hombre,
la que podría estar excitada, que esa frase significa estar excitado en francés, sería una espectadora femenina. Entonces, es todo un juego para desdoblar la imagen del cuerpo que se representa en esa dimensión. Y aquí De hecho, vuelvo a hacer Jaime, un juego similar. Freud hizo un ensayo bien interesante sobre la Gioconda y él plantea que probablemente era una proyección homosexual de Da Vinci, ¿no? Sí, porque digamos que una de las hipótesis que hay sobre la Gioconda es que realmente el personaje que pudo ser representado fue una amante de uno de los Médicis, Ajá, que Giuliano le mandó a hacer el cuadro a Leonardo como un homenaje a esta amante, porque digamos su esposa no podía tener hijos, él con la amante tiene un hijo y la amante muere en el parto. Entonces, nunca hubo una mujer real para ser la modelo del cuadro. Entonces, es factible que pueda haber sido él usado como modelo para poder hacer esta obra. Hay muchas versiones sobre lo que es esa famosa ahora digamos que vimos esta otra dimensión, pero pues eso tiene cada vez más historias. Esta es Claude Cahun, una mujer muy extraña que siempre jugó con la androginia. Aquí hay uno parece ver es como a un hombre afeminado más que a una mujer, y está el juego con el espejo para hacer notar como esa doblez de que el autorretrato en general es como un doble, no es exactamente el artista, ¿no? Que depende de cómo lo construye, como hemos visto hasta ahora. Aquí ya vemos un poco exactamente. más el papel del retrato y el poder, es decir, esa idea de, por ejemplo, esta pareja se casa y decide pues encargar la pintura que registra el momento. Habrá que ver qué tan fidedigna es o no. Siempre ha habido, digamos, dudas sobre si tiene un vestido muy grande o si está embarazada. Eso tiene, si uno mira por ejemplo, en Google Earth se puede ver con detalles, tiene montones y montones de detalles, un cuadro muy pequeño, hasta el perro es impresionantemente detallado, y eso muestra pues cómo en este tipo de pintura, que es la pintura flamenca, parecería ser que el centro del mundo no es el ser humano, sino que parecería ser que el ser humano hace parte de un conjunto de objetos o de situaciones que son iguales de importantes, ¿no? Como la lámpara, como el espejo, como el perro, como el abrigo, como la ventana. Hay un montón, ¿no?, de aspectos, como si hubiera muchos centros diferentes. Eso no pasaría en la Gioconda, ¿no? La Gioconda es solamente ella, lo demás está borroso. Miren Entonces, aquí el mira, detalle. Jaime, tú estás mostrando dos cosas muy interesantes, y es que desde la perspectiva de la fotografía como icono, como espejo de la realidad, Ujú. pues se hablaría de cómo la pintura transforma la realidad, idealiza la realidad, transforma a la persona, si estamos hablando del retrato como un tipo de pintura, pero tú nos estás mostrando también que la fotografía, que se asume como el espejo mucho más detallado, mucho más realista, que representa la realidad, también puede ser transformado como la Sí. pintura. Y Entonces, efectivamente se esta ocurrió en el ilusión, siglo XIX. exactamente, De hecho, hay una famosa fotografía del siglo XIX que muestra a un niño como un niño de la calle que está sentado en una escalera de una puerta, que se ve pues sucio y desvencijado. Esa foto fue montada. O sea, él vio a un niño en un lugar, en un recorrido, pero no llevaba la cámara consigo. Entonces, cuando llegó a su ciudad, consiguió un niño, lo ensució, lo vistió, lo sentó en la puerta y uno jura que está viendo un camino. Pero pues exactamente. obviamente la fotografía Es siempre permitió esa realidad. una ilusión de que estamos viendo la realidad, Mm, más no es así. pues, En efectivamente. ese sentido, la Y fotografía aquí, y la pintura están muy estrechamente ligadas, ¿no? sí, porque de hecho la cámara oscura, Ajá, que es como la cámara fotográfica, se sí, usó desde el siglo XV en la pintura. Lo que no exacto, había, lo que no había posibilidad de hacer era fijar químicamente la imagen. O sea, digamos que la fotografía tiene como 5 siglos de historia, como mirada, como patrón de mirada, pero es la fijación en el papel lo que se aporta en el siglo XIX para lograr hacer que la imagen perdure. Pero la proyección física de la fotografía se usó desde el siglo XV. Aquí, por ejemplo, se está viendo el detalle del espejo, que miren ujú, como los juegos infinitos de eso que les digo que todo pareciera ser el centro. Tienen el collar de perlas, las figuras al margen del espejo y la gente que está del otro lado de la pareja que se casa. Pero que está la Yoconda, que ya mencionamos un montón de cosas.
Les quería simplemente como volver a insistir en esto de la, de que la figura humana ocupa como un 70% del espacio, muy diferente a la anterior imagen. Uno cuando ve la Gioconda, uno tiene la idea de que ella tiene espalda. Uno Sí, creería que entre ella y el paisaje hay una distancia. De hecho, pues exactamente. aquí se alcanza a vislumbrar eh, un detalle de la arquitectura acá y acá, que muestra que ella no está en el paisaje, ella está en un edificio, en una especie de balcón, y al fondo se ve el paisaje. Y miren cómo está más detallada la cara y las manos que la ropa, y mucho más detallado el cuerpo que lo que está en el paisaje posterior. De ahí que pues claramente se está haciendo una cierta afirmación de que el, el ser humano es el centro del universo, que es lo que llamamos humanismo en general, que emerge en el siglo XV con una recuperación del pasado, eh, y que se vuelve realmente como una tónica dominante como por 5 siglos. Jaime, ¿cuándo nace el retrato en la pintura? ¿Cuándo empieza? Básicamente, digamos que hay ejemplos, básicamente como en el periodo, o sea, en Pompeya existen retratos, es decir, en Grecia tuvo que haber esa práctica, pero pues no hay evidencias de la, de la pintura griega, salvo por las copias romanas. Entonces, digamos que en Pompeya se ve que hay retratos, es decir, desde el, eso sería como el siglo primero o segundo, pero ya digamos que el ascenso del retrato como práctica se vuelve más importante con el humanismo, porque es esa ¿Cuál idea siglo de, primero? sí, como de reforzar la identidad del sujeto. Ujú. Y Esto el sí empieza. retrato fotográfico viene a ser una extensión de este retrato pictórico, ¿no? Sí, y además es una forma, digamos, de ser más fidedigno con esta idea de tener el tiempo de una persona y fijar su imagen, digamos, para la posteridad, que es Es algo que también ocurre con pues, inmortalidad. cualquier fotografía. No, Como es que decía Rolando Barthes, ujú. sí, bueno, él decía como que cuando uno ve una foto de alguien del siglo XIX, uno sabe que él ya murió, pero en la foto uno sabe que va a morir. Entonces está Sí, esa idea de un tiempo extraño. Aquí, por ejemplo, es muy interesante ver en esta pintura, que ajá, es un poquito posterior a la Gioconda, pero de otra corriente, del mismo, la misma pintura flamenca, como el matrimonio. Y aquí, por ejemplo, es muy interesante ver cómo construye esa idea del poder, que esos, como he dicho, los embajadores muestran, por un lado, que ya hay diplomacia, es decir, que hay negociaciones entre diferentes territorios, pero además esos dos embajadores digamos, tan elegantes ataviados, están rodeados de objetos que se suelen conectar con esa, digamos, vanidad de ser un ser humano, la vanidad de las artes y las letras, que es lo que le da al ser humano ese poder desde la mirada humanista. Entonces hay instrumentos, hay elementos de ciencia, pero lo que es interesante es que en el piso hay una mancha rara, como un pan francés extraño, que no se puede ver a simple vista, pero cuando uno pierde el punto de vista, digamos, el punto de ventaja para interpretar lo que está proponiendo la imagen, que es una ilusión, ¿no? Como igual que la Gioconda, cuando uno cambia el punto de vista del cuerpo, descubre que es una calavera, que es esta idea de la fotografía. Es decir, lo que falta aquí en todos los objetos es la evidencia de que ellos se van a morir. Y es como la ausencia de la muerte es lo que se destaca, y esa cosa morfa o informe, esa deformidad que hay en el suelo, es esa evidencia de que cuando uno cambia el lugar de mirada, pues va a descubrir la presencia de la muerte. Más allá de esa vanidad que parece digamos, infinita. Ujú. Aquí dando un Entonces, de alguna salto, manera, la intención del retrato es efectivamente, convertirnos en seres inmortales. No, efectivamente, es como digamos, hacerle como una trampa a la muerte. Bueno, esta exacto. es una obra de los 60. Ahora al final vamos a ver un retrato que hace él de la reina, pero no por encargo, sino por interés propio. Sí. Pero esto es de los 60, y él es un artista pues de la Alemania Oriental. Él le Ajá, tocó ver cuando niño la exposición de arte degenerado que hicieron los nazis. exacto. A él le tocó hacer bueno, obviamente escapar de la Alemania Oriental. Él era, al parecer, era un artista muy relevante en eso que llaman el realismo socialista, que es esa cosa figurativa y completamente grandilocuente que pues todavía se ve en el arte ruso sobre todo, pero toda la obra de él fue destruida cuando él se escapó para Alemania Occidental.
Entonces fue alguno del famoso Joseph Beuys y todo, pero fue un artista que extrañamente teniendo toda esa escuela, su trabajo básicamente es pintura. Y él hace pintura, digamos, hacía pinturas figurativas como estas, Sí, eh, y luego las cuando estaban húmedas, les pasaba una paleta de caucho por encima y entonces se volvían abstractas, ¿no? Pero entonces quedaba como una mancha muy abstracta, muy superficial, pero se ven como si hubiera rendijas, se ven esas imágenes figurativas. Pero aquí ves es simplemente esa idea de este cuerpo que está casi, casi reconocible, ¿no? Y esta es una imagen un poquito de la infamia, ujú, porque este artista pues presentó esto en una exhibición, es una obra muy grande, como de 3 metros por 2 metros, es una pieza de madera. Y si sí, ustedes, si ustedes se dan cuenta cómo está hecha con manos, con manitas de niños de 5 años que untaron sus manos en diferentes tipos de tonalidades de gris azuloso y le fueron poniendo en los lugares que el artista les indicó. Y este es el retrato del arresto de Mayra Hendley, que fue una asesina de niños. Entonces, cuando la obra se exhibió en Londres, pues le arrojaron pintura por encima, ¿no? Porque era un retrato que era demasiado irónico para la situación. exacto. Genera como una especie Sí, de choque emocional. Y es que y, la imagen genera eso, ¿no? Afecta sí, nuestra sensibilidad de una manera que de pronto la palabra no lo logra. y el hecho de que haya sido pintado con manos de niños es lo que más ofendió, porque eran Exacto. niños de la edad que ella mató. El concepto también que está detrás de la imagen. Ok. Sí, ella murió hace como 5 años, pero lo que es curioso es que ella mató a los niños en compañía de su novio, que era un tipo brillante, pero malvadísimo, malvadísimo, pero la gente lo odió fue a ella, no él, por ser mujer. Ok, bien Bueno, ahora interesante. vamos a ver un ejemplo muy extraño de lo que podría ser un retrato más en el mundo más contemporáneo. Esto es una obra pues, de Manet, que un museo alemán compró. Y este artista en los años 70 fue invitado a una exposición que revisaba el arte del momento a nivel global, que se llamaba Proyecto 74, y lo invitaron a él, que es un artista muy, muy, muy analítico, muy agudo, muy crítico, es una pesadilla, de hecho, muy complejo, y él decidió hacer un proyecto llamado Proyecto Manet 74, y fue pues usar la imagen del cuadro de Manet para encontrarse con cuál es la relación que hay entre el capital económico, el capital social y obviamente el arte. Entonces él lo que hizo fue investigar quién fue el dueño del cuadro a lo largo del tiempo, o sea, desde 1880 hasta el año 74, y buscar la biografía en un archivo público de cada persona. O sea, él no se puso a investigar como bajo el tapete ni nada, sino que buscó la biografía que se podía conocer de cualquier personaje y colocó todas las biografías en la pared junto al cuadro. Entonces, la primera biografía es de Manet y la otra biografía es del presidente de la junta directiva del museo que compró la obra, que fue quien autorizó la compra de la obra. Entonces, lo que él trataba de mostrar en esas biografías eran las condiciones económicas y sociales de cada uno de ellos, es como de dónde venía su dinero, de dónde venía su prestigio, qué tipo de familia tenía. Y obviamente el mismo Manet pues venía pues de una familia muy poderosa en Francia, es decir, no era el artista zarrapastroso que nos vende la historia del arte, que pobrecito los impresionistas no vendían nada, etcétera, etcétera. La última biografía mostraba que el señor Hermann Abs, que era el presidente de la Junta, fue un nazi de alto nivel, pero como era una familia tan poderosa, tan rica, lo desnazificaron después de la guerra y él se dedicó a refugiarse un poco de ese pasado oscuro en las artes y las letras. Entonces, cuando Hans Kafka propone la obra, lo censuran y digamos, lo desinvitan de la exposición. Otro artista francés, Daniel Buren, pone fotocopias de la obra en su obra y la obra la censura también. Y todo esto genera un escándalo gigantesco. Entonces, cuando finalmente se instala la pieza en una galería privada en simultánea con el museo. Fue la muestra más visitada de toda Alemania. Y obviamente puso la obra, pues, y puso la honra del señor mucho más abajo, que si hubieran dejado los papelitos en la sala, nadie se hubiera enterado. Nadie va a leer 13 biografías. Pero bueno, eso pasa con la censura, ¿no? Que es como un amplificador. Ahí está, Y pues, Jaime, Manet. entonces ahí una obra en un contexto se ve de una manera, Sí. pero al cambiarle el contexto y al acompañarlo Ujú. de unos elementos, se convierte en arte Pero otra político, cosa. se convierte en una Claro. denuncia social.
Y esto realmente es un retrato de este señor, de Hermann Abs, Ah, que era la intención que tenía Hans Geiger. Bueno, ahora sí vamos a mirar como ya más cercanamente a lo que muestra el documental, la ok. relación del retrato y el poder, que es el poder le llamé el poder de detener el tiempo, que no todo el mundo tiene esa posibilidad o tuvo esa posibilidad en el pasado. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un retrato muy temprano de un rey inglés, que es Ricardo II, que fue hecho pues en el siglo XIV, que pues tiene una fuerte relación con la iconografía gótica. Miren que el personaje está como frontal, como tieso, dirían hierático, que es la idea de mostrar como su serenidad, pero es muy parecido, vamos a ver, a la fotografía más adelante de la reina Isabel, cuando es coronada, que toma el orbe en la mano y toma el cetro, que es el mismo, ¿no? Además. Ujú. Bueno, aquí se ven personajes de la aristocracia de Florencia, y este otro giro del retrato que es el perfil, que es algo que se usa muy poco ahora, pero que en el Renacimiento era importante. Digamos que era más el retrato frontal y de perfil. Luego fue apareciendo el retrato de tres cuartos, ¿no? Que es un poco como entre comillas, más artístico, ¿no? Este parece un poquito escueto. A mí, Jaime, siempre me ha parecido muy curioso el que se hable de un perfil bueno y un perfil malo, ¿no? Ujú. Porque pero me parece que la cara no está simétrica. Por ejemplo, este es Exacto. Giuliano de Medici, el que podría haber sido la fuente bueno, no, este no es, es otro Juliano más joven, este es como la siguiente generación, pero aquí ya se ve que el perfil no está tan marcado, sino se ve un poco el ojo izquierdo, ¿no? Que es como una, una, una suerte de aporte que hace Botticelli a la representación de esos personajes aristocráticos. Aquí está otro tipo de poder, es Dante, que fue retratado por Botticelli, nuevamente buscando el perfil, ¿no? Que es como una manera de acentuar el carácter, ¿no? Por la nariz, por la manera como se ve además, claro, como pintaban en el siglo XV, era usando la línea como límite de la pintura, cosa que Leonardo da Vinci pues, ya no usa. Leonardo no sabe las líneas, pero en el siglo XV sí. Jaime, ¿qué hace que el perfil empiece a caer en desuso? Y que hoy en día, Pues es pues, que digamos que se sigue usando, pero no es tan fácil identificar a alguien desde el perfil, ¿no? sí, Es- pero estaba pensando en esos mugshots, los que le hacen a las personas que son arrestadas, que es la foto de frente y la foto de sí, atrás. es que en ese caso creo que lo hacen es básicamente para poder tener cualquier ángulo posible de referencia, Ujú. pero en general uno no siempre se ve similar de perfil que de frente. Pero viene que aquí en este caso no está totalmente de frente, ¿no? Hay un giro que parecería ser, claro, si la cara está girada, se genera más sombra, se genera más como legibilidad de la fisonomía. Y miren nuevamente, para Perugino, esta relación siempre del cuerpo muy, muy grande y la naturaleza muy pequeña detrás, ¿no? Como un trasfondo. La idea de que el ser humano es el centro del universo. Exacto. Otra vez perfil. En este caso pues se trata pues de esa, digamos que quienes fueron mal retratados en el pasado fueron o los representantes de la iglesia o la aristocracia, ¿no? Básicamente es muy poco común encontrarse otros personajes distintos retratados. Y este perfil me hace caer en cuenta que cuando se retratan, entre comillas, personajes ilustres en las monedas, se utiliza pues, el perfil, ¿no? Efectivamente, ahí sí, digamos, yo no incluí ninguna, pero Isabel II hay toneladas de imágenes todas sus etapas de vida están en monedas y billetes. Exactamente. Y ahí Ay, está ¿qué lo pasa que no me está no, funcionando? pasaste Algo pasó. la diapositiva. Algo pasó, se me trabó la presentación un segundo. Ok, listo. Oh, se salió. Quería, mientras Jaime arregla las diapositivas, contarles algo muy curioso, y es que el cine no hubiera podido existir sin la fotografía, pero hay una relación con la fotografía mucho más directa. Los hermanos Lumière, que son los padres oficiales del cine, ellos tenían una empresa de artículos fotográficos con su padre Antoine Lumière. Se llamaba así, Lumière, simplemente porque el apellido de ellos significa en español luz.
Pero es que Antoine Lumière, el padre de Auguste y Louis Lumière, los padres del cine, era un retratista. Él pintaba retratos por encargo y al parecer era muy talentoso. Pero él se da cuenta con la invención de la fotografía que su negocio está a punto de desaparecer. Y ahí es cuando él decide abandonar el negocio que le iba muy bien para arriesgarse y lanzarse al negocio de la fotografía. Y le va muy bien. Y ahí es cuando los hijos, los hermanos Lumière, piensan en esa fotografía del futuro, que es una fotografía que ya no es estática, sino que incluye ese movimiento que la hace más cercana a la realidad. Y ellos nunca pensaron en el cine realmente como una puesta en escena, como un hijo de la literatura para contar historias o como un hijo del teatro para que actores representen personajes por medio de acciones en el contexto de una obra. No, ellos no llegaron a ese punto y de hecho el cine se demoró unos 12 años en reconocer esa posibilidad, que es la posibilidad que hoy en día domina. Ellos pensaban la fotografía y el cine como nosotros pensamos los dispositivos celulares. Es decir, tomemos una foto de la persona, por ejemplo, está celebrando su cumpleaños, le tomamos una foto o hacemos un video para incluir el movimiento. Apaga las velas del pastel, aplaudimos mientras le cantan. Y esa fue la idea inicial del cine, una fotografía que incluía movimiento. Ya, Jaime, volviste, ¿no? Con las diapositivas. Jaime, no te estamos escuchando. Perdón. Listo. Este es otro personaje, digamos, de mayor jerarquía en la iglesia, pues que es un cardenal. Viene nuevamente la postura de tres cuartos, que es como lo que permite ver un poco el perfil y un poco la cara, ¿no? Que es como donde parece tener más carácter el personaje, como más dignidad sobre todo. Y este pues ya es un papa, que es un retrato pues ya de Rafael Sanzio, que pues obviamente generó un enorme impacto por la manera como se construyó. Es un poquito fotográfico, porque miren que la mesa está cortada Sí, de una manera como arbitraria, igual que el personaje atrás de él. Pues es muy importante como dibuja la silla, como dibuja el terciopelo, pues no dibuja, no pinta. Y de hecho la campana y el libro, ¿no? Miren el libro que está iluminado. ujú. Y Este los pues es otros un rey, elementos nos están diciendo cosas, ¿no? Nos están mucho. hablando de poder, nos están hablando de su cultura, nos está hablando de sus relaciones, ¿no? Sí, porque veamos que nadie podía tener un códice como este si no fuera un papa. Ujú. Ahí, Aquí, pero aquí se ve Enrique VIII, que fue pintado por un pintor flamenco, por eso tiene todo ese detalle de las ropas, ¿sí ven? Como toda la joyería que está en la prenda, los opulencia. anillos, Ujú. y la manera como representa el pelo, por ejemplo, que es algo muy de esa corriente como de lo que llamaban Flandes, de una parte como al norte de Europa, que es un poco distinta, no es tan humanista como la mirada que se funda en Italia, al sur de Europa. Ay, perdón, se me pasó otro papa, pero este ya es Tiziano, que es un artista barroco, entonces le da como otro carácter al personaje, se ve un poquito más parecido como lo que pintó Sutherland con Churchill, que se ve como el peso de la Sí, edad, se ve como el cansancio. Y miren también el interés como en los materiales, lo que tú dices antes de dar la dignidad por el lugar que ocupa el personaje. exacto. Otro rey también de Tiziano, Ujú. Aquí estoy pensando en la reina Isabel II y sus retratos con sus perros corgi, ¿no? Entonces aquí efectivamente, es estamos. algo que se perpetúa y muchos de esos retratos pues, están en el Palacio de Buckingham, ¿no? Ujú. Y ahí se ve la Aquí, nobleza al ujú, estar en compañía del animal, ¿no? aquí está pues la emperatriz de Portugal, que fue, digamos que pues, fue una reina temprana, igual que Isabel I. Sí. Y pues estamos hablando de, ella es Isabel I, ¿no es cierto, Jaime? No, esta no, esta es Isabel de Portugal. Ah, Isabel de Portugal. Sí, Bien. no, y este es un retrato surrealismo muy, muy raro porque es como de un artista como no profesional, pues Ujú. es un poquito como caricaturesco, pero es la reina de Inglaterra y el rey de España, que es un retrato doble muy, muy particular, no muy común, digamos. Y nuestros Y, perritos como si fueran juguetes.
exacto, llega a ser como una especie de mofa, de caricatura, de No sé, exageración. parecería ser un Parecería, artista no tuvo la escuela suficiente para dominar pues la perspectiva y la anatomía. Entonces hay como sobre todo las piernas del señor son muy raras, la proporción de la señora es muy rara y los perros son como juguetes. sí. Esta sí es la reina, Isabel I, Ujú. Sí. que curiosamente digamos, no recurrió como su padre a artistas reconocidos, sino que las obras que hay de ella, pues digamos, las más emblemáticas, son de artistas anónimos. Muchos no dejaron huella. Y también, aquí también se ve que son artistas, digamos, como lo que llamaremos un poquito hoy, como primitivistas, ¿no? Como autodidactas, como que no tiene, pues esto es mucho después de la Mona Lisa, y pues no tiene digamos, no tiene como el trasfondo técnico o sofisticación técnica que tiene la Gioconda, por ejemplo, o que tiene Pero Tiziano. sí se ve ese poderío que tiene el Ujú, retrato de Enrique VIII, sí se ve ujú. esa opulencia, y es que Isabel I es muy importante tenerla en cuenta para este documental, porque ella se convierte en esa figura de la reina, no como la que está detrás del rey, sino como la figura de poder por excelencia. Ella fue una mujer que reinó en un tiempo de crisis religiosa y amenazas, y su Inglaterra todavía no era un imperio, pero ella logra unificar a Inglaterra y enfrentarse a las potencias de España y de Francia. Recuerdo que Kate Blanchett la interpreta en Ujú. dos películas que son bien interesantes y que nos muestra a esta mujer que contra todos los pronósticos termina convirtiéndose en una gobernante que de pronto tiene ecos en una Margaret Thatcher o en la misma Isabel II. Y no tuvo esposo, que La es reina algo que virgen. Uh-huh. la reina dice, que no era virgen, pero bueno, no No, tuvo no, esposo. pero así se vendió al pueblo, ¿no? Sí, aquí hay otra pintura también. Ay, me devolví. Uh-huh. Eh, de ella, parece medieval, ¿no? No sé si es a propósito que lo hace porque es frontal como la del rey que vimos en el siglo XIV. Fue totalmente frontal, totalmente artificiosa. Uh-huh. Y El el fondo, fondo, curiosamente, es plano, no es un poquito como modernista, porque el fondo no tiene una referencia. También puede ser por el tipo de artista que lo hizo, ¿no? y yo creo que ahí también está todo lo que tiene que ver con el legado de Isabel I definiendo la identidad religiosa de su país, ¿no? Efectivamente, efectivamente, sí, porque digamos mostraba esa suerte de ser como una virgen en el sentido no de, no del cuerpo, sino como una virgen como la Virgen María, mejor dicho, como un Ah, personaje en cierta forma sagrado. Y bueno, sí, esta es una de las obras, digamos, más complejas de la historia del arte. Es una de mis obras favoritas de toda la historia. Es una obra pues, de la que se han hecho importantísimos ensayos académicos, ensayos teóricos. Hay uno muy famoso, el de Foucault, pero no es el único. Y es una obra muy interesante de ver porque es, en cierta forma, como una tautología. O sea, uno podría pensar que este cuadro que se ve acá, por el tamaño que tiene, es este cuadro. Pero es que se ah, está viendo a la vez el cuadro finalizado y el cuadro en proceso. Está Velázquez, y como al parecer por el tipo de paleta que tiene, podría estar terminando la pintura, porque parece ya pintura como colores y mezclas de acabado. Y la escena realmente se configura es porque uno ve la escala de la habitación, que es una habitación grande. Al fondo pues hay una puerta abierta. Uno ve todas las pinturas que están colocadas en las paredes. Obviamente la luz entra directamente donde está el cuadro, es decir, está ubicado frente a la ventana y está la infanta Margarita, la princesa, con sus damas de honor y con una serie de personajes que la acompañan, como los enanos y el perro. Lo que llama la atención es que al fondo hay una pintura que brilla, diferente a las demás, porque no es una pintura, es un espejo. Y lo que el espejo está mostrando es precisamente los reyes de España que están pintados en el cuadro. Y en ese sentido, lo que uno está haciendo como espectador es ocupar el lugar que tenían los reyes. Estamos viendo la escena desde la oposición de los reyes, que es algo que hace que uno como que esta obra no existe si uno no está parado frente a ella, porque la obra se activa con la mirada del espectador. Es el cuerpo de uno lo que hace que todo tenga sentido, ¿no? Y además tiene la escala como uno del cuerpo, uno se para y se ve equivalente en tamaño a Velázquez. Es una cosa muy extraña
porque es algo que pasa mucho en el arte del siglo XX y XXI, pero en el siglo XVII pues era algo muy extraño. Y aquí vemos para cerrar ya Sí, esta parte, este señor que fue un pintor modernista del siglo XIX, pero que pintó a muchas personas de la clase alta, es decir, como era como pintor de los ricos, en la serie La Era Dorada, que es de televisión, la serie de Max, cuando le hacen una pintura a la futura duquesa, que es la hija pues, de la familia protagonista, la pinta Singer Sargent, y de hecho la pintura que elaboran con ella es muy parecida en el estilo, o sea, yo haber hecho un artista profesional de alto nivel, porque es muy similar en el estilo a las pinturas de Sargent, ¿no? Que eran estas, era como un poquito como era como si fuera el fotógrafo de moda. Oye, claramente en el siglo XIX y principio del XX, la fotografía no tenía el prestigio que tiene el día de hoy, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien quería tener un retrato importante, contrataba a alguien como Sargent. exactamente. Así Y ahora como sí, las grandes celebridades y la misma reina sí. tuvo a los grandes fotógrafos para Ujú, poderla retratar y poderla captar en toda su dignidad, en todo su poder, pero también en su humanidad, ¿no? ujú. Bueno, aquí se ve Isabel, y pues comencé con el papá de Isabel, Ajá, que fue pintado por este artista académico. Ahí se ve pues con su atuendo también como de, de la coronación. Y pues están todos los objetos que le dan pues el simbolismo, las banderas, el mármol en el suelo, la supercapa y la posición pues digamos hierática. Es una obra pues que duró 107 años. Debe hacer sesiones y sesiones y sesiones que obviamente pues hacen que con la agenda del rey no deben ser todas las semanas, ¿no? Entonces obviamente eso dilata el tiempo, pero sí realmente pues es muy similar a las fotografías que hay de él. Y esta es la famosa foto de Cecil Beaton, que sí. fue fotógrafo Con oficial por ese muchos años. empieza el documental, Sí, con esta foto. ah, miren. Y ahí está con el orbe, que vimos ya en muchas pinturas de reyes, que es el mismo orbe y el mismo cetro, ¿no? Que es, pues es una monarquía que lleva como 1000 años en el poder, ¿no? Una sola línea ininterrumpida. Aquí sí se ve pues el contexto pues mira las cortinas, está la abadía y es una fotocolor, ¿no? Que es algo que para los años 50 no era pues tan común, estaba apenas empezando a popularizarse. Exacto. En la serie de Crown que tú mencionabas, Jaime, Ujú. se nos muestra a esta joven que inesperadamente es coronada y que siente el peso de la corona, que de hecho es un peso literal, Real. es un peso real, y nos van mostrando en esta serie cómo esta joven va adquiriendo experiencia y cómo se va convirtiendo en esa mujer fuerte, en esa mujer que se convierte en la mamá de Inglaterra, así como la reina virgen Isabel I fue una primera mamá que unifica el imperio. Y aquí también se nos trata de mostrar en esta serie cómo ella se va convirtiendo de reina a madre de familia y se enfrenta a esas tensiones con su esposo, con sus hijos, con sus nueras. Y esto nos lleva a pensar en ese poder femenino que aparece en esta figura, no como algo heroico, ni siquiera algo trágico, sino como algo que se da en el día a día, que es desgastante en su humanidad, pero también es profundamente humano. El peso de sostener una institución sin permitirse ser plenamente mujer. Y creo que una foto como esta está condensando todo lo que una serie como The Crown tuvo que abordar en varias temporadas. Y es que si algo tiene la fotografía es esa capacidad de síntesis, ¿no, Jaime? Efectivamente. Y obviamente con el peso de los emblemas que sabemos que llevan siglos usándose y que han pasado esto lo tuvo la reina Victoria, lo tuvo la reina Isabel, etcétera. Eh, También se ve, pues obviamente, esta tensión entre la corona y el gobierno, ¿no? Ella fue una reina pues, muy longeva, que tuvo el reinado más largo hasta el momento en la historia, pero ella tuvo muchos primeros ministros, ¿no? Como 13, 14, no sé cuántos, que es algo que ya se veía también en ese momento cuando el primer ministro de ella, el primero fue Churchill, que era un héroe de guerra.
Aquí está exactamente. la imagen que les decía de Gerhard Richter. Ujú, Es una pintura hecha, digamos, con ese, a Richter le interesó mucho hacer de la pintura como un sucedáneo de la fotografía y usar esa posibilidad de la fotografía que es el desenfoque. Es como esta idea de hacer casi ilegible, como demostrar un estadio intermedio entre lo visible y lo invisible. ujú. Que él también ha hecho fotografía, pero digamos que él trabaja en fotografía y en pintura, pero los dos medios los usa de manera similar. Aquí vemos otra imagen muy distinta de la reina, que es lo que ocurre con Vivian Westwood cuando construye su tienda llamada Sexo, y luego le cambia el nombre y empieza a hacer ropa. Y las camisetas que hace en el 77, que están muy afiliadas como al surgimiento del punk, son con la reina con un gancho de nodriza en la nariz como si fuera un ponqueto y con las marcas como de esos anónimos cortados del periódico de Dios salve a la reina, ¿no? Pero de manera irónica, ¿no? Hay algo muy interesante en el documental y es que se nos muestra esta imagen, imagen que se asocia a los Sex Pistols y a su famosa canción, Ujú, pero así haya en la filosofía punk como ujú. una especie de oposición al poder, a la autoridad, veo que también hay un respeto. Es Efectivamente, sí. como la frase de Luis Buñuel de gracias a Dios soy ateo, ¿no? Hay una especie de juego ahí donde te odio como figura de poder, pero al mismo tiempo es una figura de poder a la cual yo respeto y venero y que hace parte de mi identidad. Y ahí pues se ve, pues, como decía Andy Warhol, que uno de sus aforismos es que no es tan famoso que no es tan famoso como la reina de Inglaterra, que era como la persona más famosa de la historia. Y ahí se ve el disco de los Sex Pistols, el primer disco, el de God Save the Queen. Ujú, Y aquí pues vemos el retrato que hace Andy Warhol en el 85, que es a partir de una fotografía que él reinterpreta e interviene con diferentes procedimientos, usando screen para hacerlo. Entonces digamos que realmente es una mezcla entre fotografía, grabado y pintura. ajá. Y aquí, Jaime, yo quisiera intervenir porque es que el documental que viene es el de Andy Warhol y hay una conexión aquí Mm, maravillosa con efectivamente, Warhol asumiendo a efectivamente. la reina Isabel y al mismo tiempo quería hacer una bisagra con el documental anterior porque Helen Mirren interpretó tanto en teatro como en cine Mm, a la reina en esta película llamada The Queen. Me ujú. estoy diciendo que tenemos a una invitada muy especial, es Pilar Castaño, quien Ah, está aquí con nosotros para hablarnos sobre el legado de la reina Isabel II. Pilar, Pilar, ¿estás por ahí? Hola. Bueno, Pues Pilar está, espérense, la ubicamos ya, otra gracias, vez. gracias, sí, sí. pues es una artista joven, Elizabeth Payton, que Ujú, también la pintó sí, en el año 96, pues es una artista, claro. digamos, de la generación que se llama Sensation, que es la colección que hizo este publicista famoso, se me olvidó el nombre, Sachi, de la generación Sachi, Ah, es sí, esto. y hay varias reinas, ¿no? Sí. La reina fue tan longeva, entonces está la reina joven, esta que Ujú, sabe cómo asumir ese poder inesperado, está la reina madura, que ya asume la ujú, autoridad, que se convierte en la identidad británica, y está esta reina que estás mostrando, creo que es Lucien Freud, sí. la retrata, que me hace pensar cómo en The Crown hay tres actrices, Claire Foy, Olivia Colman y Melda Staunton, Ujú. que interpretan estas tres reinas que son una sola, ¿no? Sí. Efectivamente. Y es muy interesante que digamos que ya que en el siglo XXI, pues la reina, digamos, se abra a ser retratada por artistas contemporáneos. O es el caso de Lucian Freud, que es el nieto de Sigmund Freud. Y Lucian Freud es otro artista, digamos, que se interesa por la pintura matérica, que se interesa por una cierta crudeza, un poco como lo que hizo Graham Solman. Y lo curioso es que es una obra muy pequeña, a diferencia de otros retratos de la reina, miren el tamaño. Es casi a escala 1:1. Sí, 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 sí. Y eso hace pues que digamos que hay como una sobreelaboración en la parte de arriba, en la corona, pero el tratamiento de la cara
realmente es un tratamiento muy, pues, como, digamos, como un poco descarnado, ¿no? Es como tratando de ver esa relación de la pintura matérica y la carne que estaba ya perdiendo rigidez. Y pues ella tuvo que pasar muchas veces, igual que le pasó a Churchill, pero pues a diferencia de Churchill, pues no odió el trabajo como el Es, resultado del trabajo. y es curioso, Jaime, tú me dirás si estoy equivocado, pero mientras Churchill eh, no se siente bien con esa imagen que nos muestra pues que la edad es implacable, esta mujer como que no siente vergüenza de envejecer y el peso de la edad a ella no le incomoda. De hecho, ella No, envejece con dignidad. Al contrario de efectivamente. los modelos, cantantes que de pronto se someten a cirugías plásticas o a filtros porque Ujú. no quieren que las arrugas se vean. Es más, en el documental muestran una foto tardía donde ella no tiene ningún problema en que sus arrugas se vean en alta definición. Ahí está. Ahí llegó Pilar. Ahí llegó Ahí Pilar. estoy. Pilar, ¿cómo Hola, estás? hola, encantada y fascinada de escuchar todo esto. Muchas gracias. De verdad, Qué dicha, apasionante, Pilar, gracias, apasionante. gracias por unirte. Sí, No, Hacemos no, estos clubes de no, contenido alternativo para ya me había introducir un poco lo unido, que no, presentamos. ya me había unido, ya había oído todo lo del origen del retrato y me parece muy impresionante la frase de retratar la muerte. Qué impresión. ujú. Bueno, ahí Es un te dejo proceso para que Andrea fantasmagórico. y Jaime conversen contigo y quedemos aún más antojados de ver el documental con la perspectiva tan interesante, tan sensible y de una conocedora de la moda y de la reina Isabel como tú. Pues Pilar, es que, dime. que yo quería que nos contaras sobre eso, sobre esa dignidad que la reina siempre presentó en su apariencia y en su forma de utilizar sus vestidos. Mira, tú sabes que la moda comenzó por las jerarquías, justamente. Ajá. La moda siempre ha sido un tema de distinción y de encasillamiento, sobre todo para delimitar a las personas. Comenzó desde luego con el clérigo. Los primeros fueron los papas, los monarcas de la iglesia, que era la riqueza, el poderío, y todo eso tenía que manifestarse en tejidos, en piedras, en túnicas, los zapatos eran importantísimos, pero sobre todo los materiales, eran materiales relegados al clero y Mm. luego pudo acceder a eso la monarquía. Entonces era entre el clero y la monarquía, era donde salían, por decirte algo, las tinturas más costosas como el púrpura. Por eso el púrpura se asocia tanto con el clero porque venía de la babosa, de una babosa que se secaba con el sol y daba esa tintura. Ahí estoy hablando de inicios de la Edad Media. Nunca jamás la prole pudo utilizar ese color ni esa tintura, tú no lo veías en la calle porque nadie tenía acceso a él. Y esa ha sido alrededor y el recorrido de la historia de la moda tiene mucho que ver con las texturas y los momentos en la moda para poder comunicar quién se es. En el caso de la monarquía tenía que demostrar poderío, pero no exceso. Entonces, 3 sartas de perlas era lo máximo que podía hacer la reina Isabel. No podía jamás usar perlas hasta el ombligo. No, eran perlas en el cuello y máximo hasta el escote. Todo eso era estudiado. Me mandaba un mensaje silente. ¿Qué pieles podían usar? El armiño solamente era para una coronación imperial. El armiño jamás se podía llevar en un cuello o en unas mangas. Todo eso tiene un lenguaje tácito que va totalmente ligado con el lenguaje tácito que es la moda. Entonces estaríamos hablando de cómo Lady Di nos lleva a la modernidad, nos lleva a esta emancipación de la tradición, pero la reina Isabel segunda es quien concilia esas dos ideas de tradición y modernidad. Es como una especie de bisagra de ese siglo XX y siglo XXI con esa tradición de la monarquía. ¿Qué piensas de eso? Pues que el polo a tierra siempre fue la reina Isabel hasta el último día de su vida. El polo a tierra siempre fue ella, no solo con las marcas inglesas, jamás se le ocurrió ponerse algo que no fuera una cartera inglesa, su zapatero inglés, su sombrerero inglés, todo Inglaterra. Sus chaquetas Barbour, sus botas Barbour, hasta sus atuendos, sus tartanes escoceses, todo era mandando
ese digamos, pregón de usen lo que está hecho en Inglaterra y en Escocia. La reina, la princesa de los corazones, la princesa Diana, rompió todas las reglas. Ella de verdad rompió todas las reglas, parecía que hubiera sido prima o hermana de Alexander McQueen. McQueen, el diseñador británico, dijo siempre lo que la moda llegó para romper las reglas. Eso lo hizo la Lady Di. Sus grandes amigos eran Versace, eran los diseñadores italianos, eran los cantantes, era el mundo de la farándula, porque ella consideraba que había que ser orgánico y natural como las jovencitas de su edad. Ella era una profesora muy joven cuando el príncipe Carlos, hoy rey de Inglaterra, puso los ojos en ella después de haber cortejado a su hermana mayor. O sea que realmente ella hizo su evolución y su maduración casada. Entonces, ese famoso vestido de la venganza, que fue un vestido negro con el que ella llegó a una ceremonia en la Galería Serpentine en Hyde Park en Londres, pues fue ya el vestido cuando ella no pudo soportar más las infidelidades después de esa grabación que le publicaron en el Daily Mirror al príncipe Carlos con Camila Parker, a quien vio desde el primer día que entró al altar ella para casarse con él. Entonces, ella lo transmitía a través de la moda. Y eso es fantástico porque la moda refleja justamente quién eres y lo que estás sintiendo. Ujú. Y a partir de lo que la reina Isabel II usaba, ¿cómo la definiríamos? Minimal y clásica. Una mujer muy femenina que siempre amó el color. Ella nunca tuvo agüeros con el color. Ella se vestía de amarillo canario, de rosado pastel, de azul bebé. Usaba mucho los jacquards, usaba mucho el pied de poule, usaba mucho la lana bouclé. Nunca pensó en su silueta. Ella usaba estampados, era increíble. Se ponía cinturones en su cintura. Fue la famosa burla de Jackie Onassis cuando fue a visitarla, que dijo, pero esa señora nunca se ha mirado en un espejo y la reina Isabel nunca se lo perdonó. Ella usaba los materiales de su tierra, de Inglaterra. Se fue el Lo sonido. que estamos viendo ahora, que le va a ocurrir algo simpático, es que a él pues, le comisionan hacer un retrato de la reina. Él es un artista de nuevos medios que utiliza pues, sonido, utiliza hologramas, utiliza montones de procedimientos. Le hace esta imagen que él llama ecuanimidad Ujú, y luego, unos años, 8 años después, muestra esta otra imagen ujú. que fue tomada en esa sesión y es con la reina con los ojos cerrados. Que es la Y imagen que yo te decía, donde ella sí. no tiene ningún reparo en mostrarse como es una persona al final de sus días y donde está descansando. Ujú. Y ahí nos Y, muestra ese lado humano que deja un poco de lado el protocolo. Así como los retratos del humanismo dejan de lado el paisaje, la naturaleza y ponen de centro al humano, aquí estoy viendo a una reina que deja atrás el poder y el protocolo para decir, estoy cansada. No, y sin estoy embargo, claro. envejeciendo, Estoy y estoy envejeciendo. envejeciendo, y el tiempo pasa, y soy una mujer real. Ella Ujú. siempre, siempre fue la imagen de una mujer real. Creo que Y ahí está la clave para que el pueblo británico la quisiera tanto, ¿no? pues digamos que la Para imagen oficial es esta, la blanco y negro, y la imagen que el artista hizo como obra, que no es pagada por el palacio, es esta, Es- que es hermosa. que es hermosa y que le espectacular, llama la luminosidad del ser, la llama. espectacular, Y como es un holograma, uno la puede ver por diferentes lados, porque se proyecta como espectacular. holograma. En el documental se muestra todo el proceso de cómo esa fotografía Mm. se convierte en realidad. Es maravilloso. Y por ejemplo, ya aparecen en estas, al final pues, de estas imágenes de Annie Leibovitz, que es una fotógrafa extraordinaria de retratos, que ha hecho las imágenes más icónicas o sea, desde la foto de Johnny Yoko, un par de horas antes de que mataran a John Lennon, hasta imágenes muy elaboradas como este tipo de situación donde parecería estar recurriendo a la fotografía como una forma de pintura, que es como lo que llamaban el pictorialismo fotográfico, que es esta sobreelaboración de la luz, de los materiales, la cámara, digamos, a nivel de detalle como el Van Eyck, ¿no? Como el matrimonio Arnolfini. Parece un Vermeer, sí. Sí, sí, ¿Sí? sí. Y Y esta es es como otra volver más de otra la vez misma. al origen del retrato, ¿no? Ujú.
Entonces viene el detalle de los objetos, la luz, claro, eso son unas sesiones complejísimas, como tan complejas como la pintura, ¿no? De un montón de tiempo dedicado a esto. Y aquí pues esta es un artista, un fotógrafo de esa generación de fotografía conceptualista alemana, que son impresionantes todos los alumnos de los famosos Beges de los años 70. Y Thomas Stroth, que es un artista pues, muy conceptual, también fue, digamos, comisionado para retratar a la pareja de la reina y su duque. Maravilloso. Ay, perdón. Esta es una artista del pop inglés que fue, digamos, como el primer pop fue inglés, el segundo fue norteamericano. Y Peter Blake ya en su vejez, pues es invitado también a pintar a la reina y pues ahí se ve un poco ese estilo entre pictórico, matérico y fotográfico, ¿no? Muy Y cercano también al de Lucian Freud. también, Sí. Muy también la cercano. hizo Warhol, ¿o no? Warhol, Sí, sí. también. Sí, 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 pero también de manera voluntaria, no por comisión. Y esta es un retrato oficial, pero hecha por un artista nigeriano, un artista Oh, joven nigeriano, que hace esta imagen, pero con una fotografía de la primera reina, que pues se ve lo que decía Pilar de los estampados, que ella a veces los hacía en relación, pues los usaba en relación con los países de la mancomunidad, ¿no? Donde iba a un país de la mancomunidad y el estampado venía de una flor de ese país o cosas de ese orden.